Futuro Internacional, con Ana Paula Ordorica. 9 de la mañana con 47 minutos. Continuamos en esta primera emisión de Imagen Informativa y continuamos también poniendo a México en la misma sintonía. Yo soy Carlos Quiroz en ausencia de Pedro Ferriz y le damos la bienvenida a esta cabina a Ana Paula Ordorica. ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenos días. Y bueno, el tema de hoy, México y la prensa internacional. Mira, quise hablar de este tema porque el fin de semana escribió Thomas Friedman un editorial sumamente favorable de México. Thomas Friedman, como sabrás, es este periodista del New York Times que tiene un trabajo, desde mi punto de vista, envidiable, porque tiene una cartera bastante abierta por parte del periódico para viajar por el mundo y escribir artículos del lugar en donde él se levanta y diga, pues ahora quiero ir a Dubái y hoy quiero ir a Marruecos y ahora dijo, pues quiero ir a México. Y se vino a Monterrey, estuvo además pues platicando con gente sumamente interesante y escribió este artículo que habla de cómo México es el futuro económico, el futuro como potencia del mundo y no la India o China y mucho menos Brasil como en algún momento se dijera y como incluso alguien en el Goldman Sachs dijera que el futuro estaba en los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, ¿no? Y dejó fuera México. Bueno, Friedman escribe este artículo y ahorita te platicaré de eso, pero dije, bueno, esta es una serie de, o sea, esto es como un artículo más dentro de toda una serie de artículos que han salido por parte de la prensa internacional que habla de manera extremadamente positiva de México. Está el Financial Times, que a principios de año sacó un artículo que llamaba a México el tigre azteca, que me pareció un nombre pues bastante interesante, ¿no? Para denominar pues estos tigres asiáticos. Bueno, pues ahora el tigre azteca, en un artículo muy bien investigado de Adam Thompson. Y luego en el Economist, la nueva China se llamó a México. Está también este artículo, está otro artículo de Chris Anderson, que también sacó en el New York Times. Chris Anderson era el editor en jefe de una revista muy conocida en Estados Unidos que se llama Wired, un trabajo también envidiable, y decidió renunciar a ese trabajo, irse a vivir a Tijuana y fundar una empresa que se llama 3D Robotics, junto con otro joven mexicano, para fabricar drones, estos aviones no tripulados que han causado mucha controversia por cómo funcionan, porque Estados Unidos pues los utiliza para sobrevolar. Algunos dicen que hacia la frontera de México, otros dicen que en Israel y que en Siria y que en Irán y en fin. Pero más allá de dónde los utilicen, se ve que este tipo de utensilio tecnológico es algo que se está utilizando tanto que una persona que tiene un trabajo envidiable en Estados Unidos dice, lo dejo, me voy a vivir a Tijuana y hacemos ahí esta fábrica para producir, para fabricar, pues ahora sí que valga la redundancia, los drones. Lo que dice Friedman en este artículo del New York Times es que si bien en México sí todo lo que se lee es cierto, sí hay narcotráfico, sí hay corrupción gubernamental, sí hay drogas, también hay otra parte de la historia que no se está contando y que a él le llama mucho la atención. Hay una población joven muy importante, 50% de los mexicanos tienen 29 años o menos. Hay esta población que está siendo bastante activa. México, dice Thomas Friedman, tiene 44 TLCs, no tiene 44, tiene 12, pero esto le dan acceso a 44 mercados, porque por ejemplo pues está el TLC de América del Norte, es un TLC pero le da acceso a 2 países, a México y a Canadá. En fin, el tema es que esto hace a México el país que tiene acceso a más países en todo el mundo, tiene acceso con tarifas preferenciales, un acuerdo comercial preferencial con muchos más países que China y muchos más países que Brasil, y además ha logrado en los últimos años duplicar el número de jóvenes egresados de carreras tecnológicas. A mí me gusta mucho que escriba algo así alguien como Thomas Friedman, porque
Antes se hablaba tanto del tema de cómo México lograba tener mano de obra barata, las maquiladoras en la frontera, y eso era lo que parecía que estaba empujando a México a un mejor estado económico y social y político. Ahora se está hablando en algo mucho más positivo, que es, pues, podemos ser una potencia tecnológica. Y lo junto con este tema de la fábrica de 3D Robotics en Tijuana. Pues me parece que no se está hablando de que se trajo a sus ingenieros de Estados Unidos para trabajar y entrenar a mano de obra barata en México, sino que ya se está hablando de que aquí existe esa tecnología y existe esa gente preparada, y eso en sí, pues, es un cambio importante. Un cambio tan importante que ahora, por ejemplo, y esto mismo lo escribe Friedman, Chrysler está utilizando su fábrica de México para surtir a China de automóviles como el Fiat 500. Entonces, pues, imagínate que en China ahora tienen el Made in Mexico, ¿no? Hecho en México, a diferencia de aquí, que casi siempre leemos en los juguetes y en todo esto, hecho en China, ¿no? Además, le da un consejo Thomas Friedman al gobierno de Obama, y en específico al secretario de Estado, a John Kerry. Y es algo que no me parece que esté descubriendo el hilo negro, es algo que hemos dicho en México por muchos años, pero que ahora lo está diciendo una persona que tiene pues cierto poder con los círculos gubernamentales de Estados Unidos. Y es que Estados Unidos se debería de enfocar en México, enfocarse más en México antes que seguir en la terquedad de tratar de resolver el conflicto israelí-palestino, de acabar con los talibanes en Afganistán, de ver cómo resuelven el conflicto diplomático en Siria. Antes de hacer todo eso, ¿por qué no enfocarse en México? Un mercado con el que, si logra mayor integración, vas a lograr empresas estadounidenses con mejores ganancias, más productivas, le vas a dar una razón a los mexicanos para quedarse en México, y lidias con el tema migratorio, y vas a lograr con mayor prosperidad, pues, reducir en algo la violencia en nuestro país. Te digo, no es descubrir el hilo negro, pero dice Thomas Friedman, al día se comercia con México 1,500 millones de dólares al día, y al día gastamos 300 millones de dólares en Afganistán. Pues no es muy inteligente lo que estamos haciendo, es lo que le está diciendo Friedman al gobierno estadounidense. Y por ello te digo, me parece rescatable este artículo. Evidentemente no todo lo que escriben ni en el Financial Times, ni en el New York Times, ni en el Washington Post es la Biblia, pero sí siento que está regresando este ánimo en la prensa internacional que en algún momento tuvimos cuando Carlos Salinas de Gortari fue seleccionado como la persona del año por esta revista, por el Time, o cuando teníamos grandes artículos en referencia a México. Creo que sí se le está dando la vuelta. No quiere decir que eso ya nos haga ganar un mejor futuro, claro, pero quiere decir que deberíamos de aprovechar que algo así se esté escribiendo. Decía hace poco la directora de Standard & Poor's que la calificación BBB que tiene México, ellos ya están evaluando subirla, BBB, la calificación de inversión, la están planeando aumentar si sacamos adelante dos reformas estructurales importantes, la energética y la fiscal. No me parece que que nos estén diciendo nada nuevo, claro, pero me parece que traemos esta buena tendencia, ¿no? Sí, sin lugar a dudas es importante el hecho de que, a la par de esas malas noticias sobre la violencia y la guerra contra el crimen organizado que estuvieron siendo las principales durante el pasado sexenio, bueno, pues haya habido este crecimiento macroeconómico con esta cierta estabilidad que haya permitido que México, efectivamente, como tú lo dices, por ejemplo, haya superado ya a Brasil en la construcción de automóviles. Fíjate, Brasil dice, en los primeros 9 meses, el Financial Times primeros 9 meses del año pasado, el 2002, entraron 57,000 millones de dólares de inversión extranjera directa a México, 5 veces más de la inversión extranjera directa que entró en Brasil. Y es que los brasileños se creyeron la buena prensa. Exacto. Y es que la aprovecharon. Hace más 7 años todavía, muchos de los vehículos que llegaban en México eran hechos, por ejemplo, en Brasil. Y la situación se ha revertido y es muy importante porque eso habla de la confianza que se tiene para invertir en el país, como tú lo decías, y ahora con otro tipo de inversiones, como es esta de la tecnología, ya sin necesidad de andar trayendo a los científicos, ¿no? O a los técnicos de otros países, sino los que se están produciendo también aquí en nuestro país, que eso también es muy importante porque nos habla de que ha habido esa cierta preocupación que me parece
hace falta mucho por hacer para detener, por ejemplo, la fuga de talentos. Sí. Todos esos científicos mexicanos que están en Europa, que están en Asia, trabajando, ¿no? Que los están aprovechando de alguna manera, que ojalá igual se puedan abrir más espacios para que puedan quedarse en nuestro país y desarrollar esa tecnología, porque al final de cuentas también lo sabemos, lo más caro que se produce, no solamente en México, sino en el mundo, es el conocimiento. Y Así mientras es. no se invierta en la producción de conocimiento, también es muy difícil que vaya pues creciendo a la par todo lo demás. Así es, bueno, y en este sentido lo ligo con la reforma educativa promulgada el día de ayer, una oportunidad más para seguir diciendo, hey, aquí estamos haciendo lo que se tiene que hacer, y si ahorita creen que ya tenemos y estamos doblando el número de egresados en carreras tecnológicas, pues espérense a raíz de esta reforma. Lo que quiero decir con todo esto es, no nos dicen nada nuevo, nos dicen cosas que ya nos han dicho antes, pero que se dejaron de decir porque todo el discurso había sido narcotráfico, inseguridad y violencia, y las historias que se escribían de México eran historias atroces hasta hace poco, en donde se decía, apareció un balón con la piel de una persona a quien le quitaron pues su piel y se la cosieron a un balón. Le recuerdo haber leído esa historia en el New York Times y decir, pero ¿de dónde? O sea, sí existe esto, pero ¿por qué está esto en las primeras planas? Exacto. ¿Por qué están los asesinados, los decapitados y todas el famoso Teo? Que cocía a sus víctimas Cocinar. en ácido, exactamente, que los cocinaba. En fin, creo que tenemos que aprovechar esta buena racha que traemos, creérnosla y tratar de construir a partir de ella. Y fíjate que yo en enero tuve la oportunidad de hacer una plática ahí en la Embajada de Estados Unidos con el embajador Anthony Wayne, y precisamente platicábamos de esta situación. O sea, sí, efectivamente pasa todo eso que tú mencionas, se ha publicado, se le ha dado un espacio importante en los medios, pero también está esa preocupación de Estados Unidos por el comercio, por la relación comercial de socios, ¿no? Que se tiene, a final de cuentas, esta simbiosis que hay entre México y en Estados Unidos, que es importante y que ellos tienen muy presente, ¿no? Y me parece que muestra de ello también es esta reforma migratoria que está impulsando el presidente Obama, que a final de cuentas, bueno, pues le sirve también para tener una cierta estabilidad dentro de su propio territorio y, bueno, pues permitirle, ¿no? Que fluyan más los negocios entre México y Estados Unidos. Así es, Carlos. Muy bien, Ana Paula, pues muchísimas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias. Que tengas un excelente a ti, martes. Gracias a la audiencia. Son pues ya prácticamente las 10 de la mañana, no nos vamos a pelear por unos cuantos segundos, así es que bueno, pues hacemos una pausa y regresamos con muchísimo más.